David recibió un loro de regalo de cumpleaños. Este loro estaba ya crecido, tenía una mala actitud y un vocabulario incluso peor. Cada 2 palabras decía una palabrota, y las que no eran palabrotas eran, por decir lo mínimo, groseras. David intentó cambiar la actitud del ave y le decía palabras educadas, tocaba música suave, hacía cualquier cosa para darle un buen ejemplo. No funcionó. Le gritó al pájaro y el pájaro empeoró. Sacudió al pájaro y el pájaro se enojó más y se volvió más grosero. Finalmente, en un momento de desesperación, David metió al loro en la nevera. Durante unos momentos oyó al ave gritar, patear y graznar, y luego de repente se quedó callada. David se asustó pensando que le había hecho daño y abrió la puerta de la nevera. El loro salió con calma, se posó en el brazo de David y dijo: «Siento haber ofendido con mi lenguaje y mis acciones y te pido perdón. Me esforzaré por corregir mi conducta». David se quedó asombrado ante el cambio de actitud del ave y estaba a punto de preguntar qué provocó un cambio tan dramático cuando el loro continuó: «Y puedo preguntarte, ¿el pollo qué hizo?». La virtud de hoy, la amabilidad. ¿Quieres ser como Jesús en tu relación con los demás? Pues tienes que aprender el arte de ser amable. Parece que a la mayoría no le resulta fácil. Hace varios años, George Gallup Jr. de la organización Gallup realizó un estudio a nivel nacional usando las 30 ideas clave que se encuentran en Creer. Al final del estudio, simplemente ordenó las 30 ideas según la batalla personal de las personas con ellas. Imagina cuál quedó en último lugar, con la que fue que las personas batallaban más. Adivinaste, la amabilidad. La afirmación concreta en el estudio: no se me conoce como una persona que levanta la voz. Resulta interesante que la inmensa mayoría de las personas indicara que tienen problemas con no levantar la voz. ¿Qué hay en esa virtud que nos hace actuar más como el loro que como Jesús? Comencemos respondiendo esa pregunta definiendo amabilidad. En las últimas décadas he estudiado la Biblia desde Génesis hasta los mapas y cada vez que aparece el concepto de amabilidad. Esta es la idea clave que se expone. Soy amable, considerado y apacible en mis tratos con los demás. Soy amable, pienso antes de hablar. Soy considerado, considero la situación y la necesidad de los otros. Soy calmado, no siento la necesidad de levantar la voz. Entonces, ¿qué dice la Biblia exactamente sobre demostrarles amabilidad a los que nos rodean? Escucha el versículo clave que da la respuesta. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Evidente a todos. Levanta tu mano si te consideras en el todos al que Pablo hace referencia aquí. Dios quiere que seamos a la vez receptores de amabilidad y transmisores de amabilidad. Si pudiéramos practicar esto coherentemente en las relaciones con otros, se produciría un cambio inmenso en nuestras vidas, nuestras familias, nuestros barrios, nuestras iglesias y nuestro mundo. ¿No crees? Dilo conmigo esta vez. Soy amable, considerado y apacible en mis tratos con los demás. Debes estar preguntándote cómo ser exactamente amable, considerado y apacible en tu trato con otros. Exploremos la pregunta clave y aquí está. ¿Cómo demuestro calma y consideración hacia los demás? Una de las mejores historias sobre la amabilidad y la falta de ella está en Primera de Samuel, capítulo 25. Durante el tiempo en que David estaba huyendo del rey Saúl, él y sus hombres vivían en el desierto. Allí se encontraron con un grupo de pastores que iban a devolverles las ovejas a sus dueños, una pareja acomodada de nombres Nabal y Abigail. David y sus hombres se ofrecieron a proporcionarles protección a los pastores mientras viajaban. Cuando los pastores ya les habían devuelto las ovejas a Nabal y Abigail, David oyó que era el tiempo de que las ovejas fueran esquiladas. Por lo tanto, él envió a un grupo de sus hombres al hogar de Nabal y Abigail. Una vez que llegaron, los hombres de David le pidieron a Nabal que los ayudara proporcionando lo que pudiera para David y sus hombres. Pero Nabal, que era mezquino en todos sus tratos,
trató con rudeza a los hombres de David. Preguntó, ¿y quién es ese tal David? ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Así que los hombres se fueron y regresaron a donde estaba David en el desierto, contándole cómo los había tratado Nabal. David se enojó tanto que reunió a 400 hombres armados y partió hacia el hogar de Nabal. Tenía la intención de matar a Nabal y a cualquier otro hombre que viviera en su casa. Sin embargo, la esposa de Nabal, Abigail, recibió la noticia por parte de uno de sus sirvientes de que su esposo había tratado mal a los hombres de David, por lo que David estaba en camino hacia su hogar. Abigail y sus sirvientes reunieron deprisa 200 panes, 2 odres de vino, ovejas, trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos, y lo cargaron todo en burros. Ella entonces partió con sus sirvientes para encontrarse con David en el camino. Cuando iban por la ladera del monte que conducía a su casa, ella vio a David y sus hombres. Rápidamente, Abigail se bajó de su burro y se postró a los pies de David. Le dijo a David, «No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes». Luego, le presentó a David todos los regalos que ella y sus sirvientes habían llevado sobre los burros. La amabilidad de Abigail y los regalos que le ofreció suavizaron la ira de David. «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro», le dijo David. «Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos». David entonces aceptó los regalos de Abigail, diciendo, «Vuelve tranquila a tu casa». Dios le dijo a David que finalmente sería coronado como rey de Israel, pero todavía no. Durante la mayor parte de 14 años o más, David se pasa como un fugitivo huyendo del rey imperante Saúl, que tiene celos enfermizos de él. Tras años de huir y ocultarse en cuevas, David se encuentra un poco agotado, cansado y desalentado. Entra en una ciudad llamada Carmel con sus 600 hombres fuertes que lo siguen. Ten en mente que David es un diestro guerrero, el Jack Bauer del Antiguo Testamento. Cuando desafían su amabilidad puede superarte sin duda. Para empeorar las cosas, 1 de Samuel capítulo 25 comienza con el anuncio de la muerte del profeta Samuel. Este es el hombre al que Dios usó para ungir a David para ser el siguiente rey de Israel. David se siente mucho más inquieto. En los versículos 2 y 3 se nos presenta a 2 personajes que David encontrará en esta ciudad. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Sabemos que el esposo Nabal era rico e insolente, o sea, grosero, malhumorado, cruel y mezquino en sus tratos con los demás. Sabemos que la esposa Abigail era inteligente y bella. La bella y la bestia, diríamos. Debió ser un matrimonio concertado. En el versículo 4, David envía 10 de sus 600 hombres a Nabal en busca de alimentos y ayuda básica. David les dice que le recuerden a Nabal que lo podrían haber matado y tomado todo, pero no. La respuesta de Nabal, versículo 10. ¿Y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Cuando David oyó eso, es así como responde: «Cíñanse la espada». ¿Qué tal esa amabilidad? En Gálatas 5:22, Pablo incluye la amabilidad en la lista del fruto del Espíritu. La palabra griega es praus. Esta palabra se vincula al mundo de la medicina y conlleva la idea de medicamento suave. Puedes decir que una persona amable es fácil para el estómago. Su ministerio nos ayuda a mejorar, pero de una manera que no molesta el estómago. Lo contrario es una persona fuerte para el estómago. Esto lleva el hecho de ser una píldora a un nuevo nivel de significado, ¿verdad? Piensa en esa persona en tu vida o en el pasado que carecía de amabilidad. Solo la idea de pasar tiempo con él tal vez produce un nudo en el estómago. Nabal era una píldora.
Abigail interviene en el versículo 18 en el último momento para rescatar a su grosero esposo con su espíritu amable. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados: «Adelántense, que yo los sigo». Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de eso. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado: «De balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres». Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: «Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos, tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que me perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo perciba con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad». Notemos el lenguaje corporal de Abigail. Ella se postra delante de David. Noten las palabras calmadas que usa. Proverbios capítulo 15, 1 dice: «La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego». Noten cómo considera la situación de David. Reconoce que Saúl lo está persiguiendo y es un período difícil para él. Noten cómo continúa desafiando a David para su beneficio a largo plazo. Le dice que cuando llegue a ser rey no querrá tener sobre su conciencia la muerte innecesaria de un hombre como Nabal. David agradece y se retracta de matar a Nabal. Abigail es praus. Ella es un medicamento suave. Su enfoque resulta eficaz para resolver lo que inquieta a David sin hacerle daño a su estómago. Así termina la historia. Abigail regresa a su casa y encuentra a Nabal de fiesta y muy borracho. Ella espera a la mañana siguiente para contarle su conversación con David. Cuando lo hace, él esencialmente sufre un infarto y muere. Una vez que David se entera de que Abigail, esta hermosa mujer llena de gracia, está viuda, no es un tonto y le pide que se case con él. Al final, David se queda con lo mejor, una conciencia limpia y la chica. Ahora, esta es una gran historia y una estupenda ilustración del poder de la amabilidad. Dios quiere que imitemos a Abigail. Dios quiere que seamos como Jesús y seamos una medicina para las personas en nuestras vidas sin hacerle daño al estómago. Si ese es tu deseo, aquí tienes algunas cosas para recordar. Sé cortés, piensa antes de hablar, sé considerado, considera la situación de la otra persona, mira y ve a la persona como Dios lo hace. Regresa y repasa el capítulo 7 sobre humanidad. Sé calmado, no seas conocido como una persona que levanta la voz todo el tiempo. Y lo básico, en Jesús no tienes que ser píldora. ¿Cómo tomas una píldora que molesta a tu estómago y consigues que sea suave? Dicen que ayuda a meterla en la nevera un rato.
Dilo conmigo. Soy amable, considerado y apacible en mis tratos con los demás.